Sí, démosle. Bien. Saludo especial para Jaime. Bien, bienvenidos a todos y a todas al lanzamiento del libro Encrucijadas en la relación entre psicología y políticas sociales. Este libro fue editado por Jaime Alfaro, aquí presente, María Pía Martín y Ricardo Pérez Luco, y publicado por la editorial de la Universidad del Desarrollo, universidad que, aparte de la publicación del libro, también debemos agradecer permitir esta instancia por la organización técnica, se podría decir, de este evento. Contarles a los presentes un poco la estructura del evento. Nosotros contamos con 3 exposiciones. La primera va a estar a cargo de Jaime Alfaro, que es uno de los 3 editores del presente libro. La segunda va a estar a cargo de Martín de Lelis, como comentador invitado del libro, y la tercera va a estar a cargo de Ignacia Verdugo y José María Fernández de Rotas, que son autores de algunos de los capítulos de los libros, ¿sí? Contarles que cada exposición va a durar 20 minutos como máximo, para luego vamos a pasar a una instancia de conversación, de diálogo, de discusión, lo que se quiera, entre los expositores y también entre los expositores y los asistentes. Cabe decir que si tienen algún comentario o pregunta que hacerle a los expositores y a la expositora, pueden ocupar el chat durante sus presentaciones o bien esperar a la instancia de conversación cuando abramos la palabra, ¿sí? Por último, tengo el agrado de decir que el libro es gratuito, es decir, para libre descarga y circulación, y van a poder acceder a este libro en el link que voy a copiar a continuación en el chat, ¿sí? Si me dan un momentito, lo voy a dejar copiado para que puedan descargar y hacer circular libremente. Ahí está, en ese link van a encontrar el libro para descargar gratuitamente, ¿sí? Y bien, vamos a empezar con la primera exposición, que está a cargo de Jaime Alfaro Insunza. Jaime es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Girona, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, e investigador del Centro de Estudio de Bienestar y Convivencia Social de la misma universidad. A continuación, Jaime va a hacer una presentación de cuáles son los principales objetivos y contenidos del libro, que se titula Encrucijadas en la relación entre psicología y políticas sociales. Por favor, Jaime. Bien, buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este seminario de lanzamiento del libro. Muchas gracias también a Paris por la presentación y por la moderación que está realizando, y gracias Martín, profesor Martín de Lelis, por su comentario, que espero que nos deje bien y bien parado y no terminemos demasiado abollados en su reflexión sobre nuestro trabajo. También muchas gracias a Ignacia y muchas gracias a José María por participar en este evento y por lo que nos van a presentar en la presentación de uno de los capítulos. Bien, en este libro nosotros básicamente queremos compartir un conjunto de reflexiones sobre las tensiones, diálogos, discusiones, caminos con y sin salida respecto de la relación entre la psicología y las políticas sociales. Queremos abordar las encrucijadas que se generan en esta relación. Pensamos que esto es un material que ya les contaremos más sobre cómo ha sido producido, que puede ser de mucho interés y aporte a todos quienes se interesen en las políticas públicas, y muy especialmente a quienes trabajan en las políticas públicas desde la psicología. Esta es una obra colectiva, muy colectiva. Paris presentaba
a los editores del libro, pero como ustedes ya deben estar viendo o han visto, porque algo ha circulado ya el libro, los autores son mucho más que solo los editores. Esto es resultado de un proyecto de investigación, un proyecto Fondes irregular, que tenía como título Configuración del campo técnico de los y las psicólogas en las políticas sociales chilenas, análisis de la formulación e implementación de programas sociales con componente psicosocial. Proyecto de investigación que tenía además de coinvestigadores a María Pía Martín, que es socióloga, directora del Magíster de Políticas Públicas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y a Ricardo Pérez Luco, psicólogo, director actualmente del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Hemos organizado esto con presentaciones del libro por cada una de las universidades implicadas. Sería la presentación del libro que nos corresponde a nosotros, que estamos vinculados con la Universidad del Desarrollo. Suponemos, esperamos, que hayan presentaciones de la Universidad de Chile, que seguramente van del Departamento de Ingeniería Industrial, del Magíster de Políticas Públicas, durante marzo, y probablemente durante abril haya uno de la Escuela de Psicología de la Universidad de la Frontera. Junto a estos autores editores que estuvimos a cargo de la formulación inicial del proyecto de investigación, hay otra serie de actores y autores y autoras muy importantes. Por un lado está Ignacia Verdugo, que hoy día presentará con José María Fernández Rota y Paris Gamonal. Ellos han sido parte del equipo base que estuvo vinculado con el proceso de producción y análisis durante todo el proceso de trabajo del libro, desde el inicio al final y en los distintos momentos, que a ver si tenemos oportunidad de comentar, de análisis que realizamos. Este es un libro que terminó, un libro que surge de una investigación que terminó poco antes del estallido. Entonces hubo un proceso largo ahí de análisis de trabajo durante todo ese periodo y la pandemia, en que hemos estado implicados todos los autores que señalo. También es autora de este libro Isidora Bilbao Nieva. Ella es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado actualmente, y también tuvo contribución en distintos momentos del desarrollo de esta investigación y este libro, y tuvo un rol muy destacado, particularmente en el capítulo 1, que a ver si tenemos oportunidad de discutirlo, que es un capítulo que nos ayuda a fundar más conceptualmente la idea de las políticas con componente psicosocial y su desarrollo, su origen en América Latina. También es parte del libro y jugó un rol muy importante de Marianne Daer, que ella, además de ser parte del equipo base que estuvo durante cada una de las fases de esta investigación, ella desarrolló por su especialidad un producto complementario muy valioso, que es el capítulo 5, sentado en, ya vamos a comentarlos, en desgaste, el desgaste de los profesionales que participan en políticas sociales. Junto a su equipo, que también son autoras de ese capítulo, Alenka Tomicic, Antonia Rosati y Angie Hernández, que es un trabajo que, aunque no está directamente ligado, como vamos a ver, con la pregunta de investigación central del libro y la investigación, sí es un elemento que fue muy importante para entender las dinámicas que nos planteamos analizar y conocer. También hacen parte de los autores del libro 4 tesistas, que fueron tesistas de magíster de la Universidad de Chile, Franjo Pavletich, y de Sabrina Burki y Nadia Veloso, y también Boris Álvarez de la Universidad de la Frontera. Todos ellos fueron parte importante de la autoría en distintos momentos, tanto de la producción de datos, el análisis, como también de la redacción de los capítulos. Así que quiero destacar muchísimo que esto es una obra enteramente colectiva, con la participación de gente con distintas formaciones, con distintos niveles de formación. Hay personas con formación que estaban en proceso de formación doctoral, que ya a esta altura están consumados en esos procesos, otros que estaban con formación en tesis de magíster, y otros que tenían una inserción, y tienen hoy día una inserción más bien profesional. Este trabajo, esta investigación, tiene el propósito fundamental, tal cual lo señalamos en la presentación del libro,
de contribuir a la investigación y el análisis de las implicancias y desafíos que tiene para el desarrollo disciplinar y profesional de la psicología la participación de esta en contextos técnicos e institucionales de políticas públicas. Poniendo énfasis específico en lo que hemos llamado, espero que tengamos oportunidad de conversar sobre ello, las políticas con componentes. Y abordando de manera más específica los efectos y potencialidades que tienen estas políticas, por un lado, en los modelos conceptuales y teóricos de la psicología, y por otro, de manera muy central, el efecto que tienen sobre la configuración de los campos técnicos del ejercicio profesional de la psicología en políticas sociales. De esta manera, este libro, tal como señala en el prólogo el profesor emérito Oswaldo Yamamoto, profesor emérito de la Universidad Federal de Río Grande de Norte, un reconocido y connotado psicólogo social brasileño, este libro se mueve en el terreno duro de la política social. Su núcleo central es la discusión de las posibilidades y desafíos de la acción profesional de la psicología en los contextos de las políticas sociales con componente psicosocial, abordando la cuestión central desde una perspectiva no limitada al análisis interno de la actuación de la psicología, sino que asumiendo que el análisis de las políticas sociales demanda la articulación de las políticas e intervenciones no solo en el nivel micro, en el nivel operativo, en lo que podríamos entender como los diseños, sino que también integra el nivel meso, las dinámicas institucionales, y junto a ello aborda el escasamente considerado nivel macro, que incluye aspectos de nivel simbólico y discursivo que consideramos son claves para entender la direccionalidad y la orientación de las políticas sociales. Esto nos pone como problema central del estudio y sitúa la investigación en la necesidad del análisis sistemático, tanto teórico como empírico. Es un tema que es muy destacado para nosotros, es la voluntad de abordar estas temáticas que muchas veces son parte de nuestras discusiones, abordarlas también a nivel empírico. Entonces, este estudio se aborda como problema de estudio la necesidad de profundizar en las dimensiones teóricas y empíricas de las implicancias que tiene para la psicología y el ejercicio profesional de ella, los múltiples procesos de la incorporación de los componentes psicosociales en ella, desde un abordaje que pone mucho énfasis en la complejidad de las políticas sociales y en particular en la complejidad que ocurre en las formulaciones y también en las implicaciones como niveles diferenciados. Los antecedentes que fundan este problema de investigación tienen que ver, en primer lugar, con la constatación que el entrecruzamiento entre la acción del Estado y de las políticas sociales con la psicología ha tenido efectos sobre tanto los planteamientos teóricos y conceptuales de la psicología, como también efectos sobre las prácticas de los psicólogos. En particular, partimos de la constatación que tanto los marcos institucionales de las políticas públicas tienen efectos sobre los campos teóricos y los campos, y esperamos quizás en el estudio que presentemos, y seguramente ustedes van a poder observar los fundamentos de esta afirmación, también en los capítulos empíricos, que las implicancias de las políticas sociales tienen que ver con los campos, con el nivel institucional, pero también tienen que ver con la dinámica de los actores múltiples que se relacionan con las políticas. Generando esto, también como una constatación que hacemos, procesos que a ratos coinciden y son virtuosos, que se promueven transformaciones innovadoras, se generan niveles más altos de efectividad y eficiencia de las políticas, y también se producen procesos virtuosos de desarrollo de la psicología en esta relación. Pero que también a ratos, y en ocasiones bien importantes, estos procesos de vinculación se tornan contradictorios, generan tensiones, generan riesgo, a veces tienen efectos reduccionistas, limitadores, tanto para las políticas sociales como también para la psicología.
y procesos que además, y discusiones que además no están suficientemente desplegadas. Constatamos que estos procesos de tensión y también de virtuosidad, de desarrollo, no están suficientemente dimensionados, no están suficientemente teorizados, no están suficientemente estudiados empíricamente. Y pensamos que esa escasez de discusión y de análisis, de mantenerse, genera importantes riesgos. Pensamos que de no profundizarse en estos procesos hay riesgo de clausura de la relación. Creemos tener evidencia respecto de procesos en que esta relación se ha limitado. Se han puesto barreras en la transferencia de conocimiento, las complementariedades potenciales se han limitado. Por lo tanto, consideramos de primera importancia abordar esta relación. La pregunta de investigación que funda este estudio es cuáles son las dimensiones centrales de los procesos de formulación e implementación de las políticas sociales que afectan el uso de conocimiento de la psicología y la configuración del campo técnico de ella en las políticas sociales. Esta pregunta de investigación se aborda directamente en los 4 primeros capítulos. En el primer capítulo, Trayectorias de la política social con componente psicosocial, en donde se hace una investigación de antecedentes orientada a entender desde dónde nace y cómo se fundamenta el origen de la incorporación de los componentes psicosociales a las políticas sociales, se aborda en términos de antecedentes y conceptuales. En el capítulo 2, dimensiones simbólicas de las políticas sociales con componente psicosocial. En el capítulo 3, marcos interpretativos en la formulación de políticas sociales y el campo técnico del psicólogo. Y el capítulo 4, configuración del campo técnico del psicólogo y la psicóloga en la implementación de políticas sociales, dinámicas de red, marcos institucionales y transferencia de conocimiento. Se aborda en la dimensión empírica de esta relación. Estos 3 capítulos nos entregan evidencia respecto de cuáles son los procesos que afectan tanto los aspectos teóricos como la configuración del campo técnico del psicólogo primero en el plano de configuraciones simbólicas de los marcos interpretativos que organizan las políticas, también respecto de cómo esto ocurre en el nivel de la formulación de las políticas sociales o cómo las dinámicas de la formulación afectan estas dimensiones que señalamos, y también respecto de las dinámicas que operan a nivel de las implementaciones. Hoy día, en el trabajo que va a presentar Ignacia y José María, vamos a ahondar en el plano de las formulaciones, el capítulo 3. Quizás en las presentaciones que se hagan en las otras parte del resto del equipo que origina la investigación, podamos ahondar en los otros capítulos. No quiero decir que el capítulo 3 sea especialmente destacado, creo que aquí hay una articulación entre tanto la discusión del origen del componente psicosocial en las políticas sociales como la dimensión simbólica, que el capítulo 2 es un capítulo también muy bien logrado. Y también el capítulo 4 de las implementaciones. Hemos decidido por un tema de tiempo poner foco en eso, hoy día en la formulación. Sin embargo, esta investigación genera una serie de otros resultados y productos que van más allá de esta pregunta específica que les señalaba, de vinculación entre las formulaciones, las implementaciones y la configuración del campo técnico de la psicología, abordando otros temas que son también especialmente valiosos, que son presentados en el capítulo 5, 6 y 7, que son, por no estar ligados directamente con la pregunta central, dejan de tener un tremendo valor. En el capítulo 5 en particular, titulado Desgaste profesional como un eje transversal de la experiencia de equipos psicosociales de programas psicosociales gubernamentales, se aborda el tema del desgaste en cuanto a un tema por sí mismo relevante para la psicología y en el cual la psicología tiene mucho que contribuir en distintos programas y tipos de programas y planos, sino que además se destaca la relevancia que tiene el desgaste profesional, y eso muy ligado con las configuraciones institucionales de la política,
en este proceso de vinculación entre psicología y políticas sociales. Capítulo que por sí mismo un producto muy interesante de conocer y de difundir y de estudiar y utilizar. El capítulo 6, titulado Definiciones técnicas en los programas con componente psicosocial, también es un producto complementario, estos logros no buscados inicialmente, pero que en el proceso mismo de investigación van emergiendo y se constituyen en resultados de alto valor. Este capítulo toma la base integrada de proyectos sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que originalmente la estudiamos para generar el muestreo. Los programas que se analizan acá, ya les va a contar Ignacia y José María, son programas que tienen elementos psicosociales en distintos grados, y para poder determinar el grado de presencia de los psicosociales en estos programas y estudiarlos, tuvimos que conocer el conjunto de los programas que existen y se aplican, se implementan en Chile con financiamiento público. Y ahí pudimos diferenciar programas con componente psicosocial, mucho más allá de los que estudiamos, por supuesto, y aprovechamos y tuvimos la oportunidad de hacer un estudio sobre los componentes técnicos de estos programas. Definiciones, financiamiento, foco, en fin, destinatario, resultados, cobertura, en fin, que generó un conjunto de información muy valiosa que yo destaco mucho y creo que nos permite estudiar este tipo de programa con información ya producida. Tenemos una base que se va renovando y año a año, es de cada año, que tiene además diferenciados los programas según el foco que pongan, y tiene diferenciados los programas con componente psicosocial. Y por lo tanto pudimos ir a hacer un estudio descriptivo de las configuraciones técnicas de estos programas. El capítulo 6 en ese sentido tiene un valor complementario muy destacable. Y por último, no por eso menos importante, también como parte del proceso de investigación y en relación a una de las tesis que se articuló acá, con la que se promovió desde ese proyecto Fondesio originario, se hizo un trabajo sobre las características socioeducativas y laborales de los psicólogos y psicólogas que trabajan en políticas sociales. Este es un estudio único, no conozco otro en Chile. Hay estudios de características socioeducativas y sociolaborales de psicólogos y psicólogas en general, pero de psicólogos particulares que trabajan en políticas públicas no lo hay, no lo conozco. Creo que es un estudio que tuvimos, que podría replicarse y continuarse y profundizarse, y que nos permitió conocer temas vinculados a la satisfacción laboral, a las trayectorias formativas, los niveles formativos que logran, los niveles de ingreso, por ejemplo, que son muy discutidos respecto de los psicólogos y psicólogas que se implican en políticas sociales. También pudimos dibujar, conocer, describir trayectorias de desarrollo, cómo circulan, cuándo entran y cuándo salen los psicólogos y psicólogas que se implican en políticas sociales. Pienso que ahí hay un producto en sí mismo valioso, que es digno de ser continuado. Creo que podría ser proyectado en tesis, en fin, o en otras investigaciones. Hay un campo que necesitamos estudiar: cuáles son las condiciones sociolaborales y formativas de los psicólogos y psicólogas que trabajan en las políticas sociales. Bien, esto es el libro Trayectorias, personas encrucijadas. Esperamos que estos contenidos puedan contribuir a un programa investigativo de la relación entre psicología y políticas sociales y políticas públicas, y que puedan dar respuesta y generar insumos para potenciar la inserción de la psicología en las políticas sociales, y también contribuyen a acercar, a generar procesos de diálogo, discusión entre el mundo de la política social y el mundo de la psicología. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Sin más, vamos a pasar de inmediato a la presentación de Martín. Pero antes, recordarle a quienes tengan comentarios o preguntas respecto a las exposiciones que se están haciendo, que lo pueden hacer en el chat, o bien guardarlas, anotarlas por ahí para
para cuando se abra la palabra al final de las exposiciones. La segunda exposición va a estar a cargo de Martín de Lelis. Martín es profesor titular de la Cátedra Primera de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y asesor de la Subsecretaría de Estrategias de Tratamiento y Prevención de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación de Argentina. En esta ocasión, Martín se encargará de explorar cuáles son los principales desafíos y oportunidades de la relación entre psicología y políticas públicas a partir de lo presente en el libro que nos convoca. Por favor, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación, a los organizadores y autores de este libro, y la gratificación de estar presentes aún en este feriado atípico, perdón, en esta fecha atípica que es enero para todos los académicos. Un agradecimiento también particular a Jaime, con quien tuve el enorme gusto y el honor también de colaborar y trabajar juntos en proyectos de publicaciones sobre temáticas similares a las que se presentan en este libro. Para mí se trata de un libro notable, es un libro notable por varias razones que yo les voy a tratar de comunicar, y me dio un gran placer leerlo. Creo que es un libro para estudiar, no solo para leer así al ras, y me parece que es un gran aporte por varias razones, ¿no? En primer lugar, por la manera en que fundamenta, digamos, a través de muy variadas teorías, ¿no?, de alcance medio, que están convergiendo alrededor de esta relación entre psicología y políticas sociales, y que añaden mucha complejidad, y también plantean una serie de encrucijadas, como bien describe el título, que es muy importante trabajarlo para su esclarecimiento. Digo yo que hay muchos desarrollos teóricos y técnicos que giran alrededor de temas como redes sociales, capacidades, vulnerabilidad, riesgo, enfoque de derechos, y todos estos desarrollos no son meros conceptos, son fuertes desarrollos que hoy impregnan a las políticas sociales y también, obviamente, inciden sobre la formación y el ejercicio profesional de la psicología. Las teorías están muy bien presentadas, bien articuladas, y permite entender cómo es este juego que hoy se está planteando entre estos dos mundos que describí antes Jaime, ¿no? El otro aspecto importante es cómo se contextualiza y delimita el objeto de estudio, ¿no? Acá, bueno, estamos hablando fundamentalmente de las políticas públicas, y es muy importante el abordaje que plantea este libro, porque traza una contextualización histórica que nos permite entender cómo se discuten y se entienden las políticas sociales hoy, después de toda la crisis del estado de bienestar, después de, digamos, hitos tan importantes como la crisis del petróleo y el consenso de Washington, y cómo se configuran hoy las políticas sociales en todo el mundo, y obviamente también en América Latina, ¿no? Cómo se plantea la necesidad de abordar estas políticas sociales tanto a través de documentos oficiales, como mediante la voz de los protagonistas, el testimonio de los protagonistas, que son los actores que formularon o formulan y también implementan las políticas públicas. Entonces, acá tenemos múltiples actores que están ubicados en distintos escenarios institucionales, que tal vez han participado en distintos momentos de este proceso de desarrollo de las políticas públicas, y que tienen entre sí muchas veces desacuerdos, conflictos, disputas. Es decir, la política social no es un todo homogéneo. Cuando uno comienza a adentrarse en el estudio de las políticas sociales, advierte una gran cantidad de aspectos que le añaden mucha complejidad, porque hablar de un desarrollo procesual en el tiempo, hablar de distintos momentos de esa política, y que tanto está concernida en la política social el nivel más concentrado y central de decisión, como puede ser un ministerio nacional,
como el nivel operativo que está emplazado en el nivel territorial, esto significa que hay que pensar todas estas aristas y tratar de concebirlas y comprenderlas en su complejidad. Y me parece que el trabajo lo plantea muy bien en la medida que abre muchas fuentes para entender este fenómeno de las políticas y su relación con la psicología. Las políticas sociales se basan también en supuestos valorativos, ideológicos, muchos de ellos están explícitos, pero muchos no lo están. Entonces, desentrañar estos supuestos que condicionan, ¿no?, las políticas sociales es muy importante porque es a través de esas formas de definir los problemas que se basan en supuestos teóricos, ideológicos, valorativos, y también las posibles soluciones a las que esas políticas aspiran a lograr o cuyos resultados aspiran a resolver esos problemas que están en la definición misma de la política en cuestión. Entonces, me parece que esto es un muy importante aporte que hace el libro para entender y delimitar su objeto de estudio. Luego está algo muy importante que es un trabajo sistemático. ¿Cuándo nos hallamos ante un trabajo sistemático? Cuando leer un trabajo o un capítulo del libro aislado le hace perder riqueza y profundidad de comprensión al texto que estamos abordando. Y cuando cada texto que se añade a ese texto que podemos haber leído originalmente como un capítulo del trabajo, va permitiendo acceder a mayores niveles de comprensión y de profundización en el conocimiento de la temática. Y este es un hallazgo y un mérito del libro. Esa es su sistematicidad, que los trabajos que conforman los capítulos se articulan muy bien y dan una visión de conjunto bien interesante sobre esta relación que está en el objetivo mismo que planteaba recién Jaime. Desgraciadamente hoy tenemos muchos trabajos que son compilaciones de trabajos sueltos, trabajos que están dictados por la ambición de lograr una publicación, pero que no configuran trabajos que están sedimentados por un proceso de integración conceptual, de integración metodológica, de discusión de los resultados, como sí se expresa en este trabajo. Por eso me parece que eso hay que celebrarlo, porque tenemos demasiados trabajos de otro orden, que son una sumatoria, ¿no?, de escritos, muchas veces así sin, digamos, suficiente grado de articulación, y que les resta, finalmente, la potencia necesaria para comunicar lo que el trabajo quiere comunicar. Abre muchas, digamos, el trabajo habilita la posibilidad de profundizar a partir de lo expuesto nuevos avances, nuevas líneas de investigación o nuevas aplicaciones en otros contextos, porque explicita la metodología, explicita la unidad de estudio. Entonces yo digo, bueno, este trabajo se podría, digamos, replicar y profundizar en otros contextos de Chile o de Latinoamérica, y sería muy beneficioso que ello ocurriera. Pero el trabajo lo promueve, es decir, es un trabajo que abre claramente sus fundamentos metodológicos y en el análisis de los resultados muestra una serie de categorías que pueden ser muy bien retrabajadas en otros contextos. Y finalmente, por los problemas que plantea, los resultados, plantean problemas, plantean obviamente conclusiones y discusiones sobre los resultados, pero también abre nuevos problemas. Y eso me voy a referir a algunos de los aspectos que yo destaqué de estos, que serían los principales resultados que me parece son los que el trabajo plantea, ¿cierto? La estructura del trabajo la describió muy bien Jaime, no hace falta añadir mucho, pero es decir, cabe decir que las políticas públicas y la psicología no es la relación entre dos unidades discretas que uno podría diferenciar, no, porque la psicología social, sobre todo la psicología social aplicada, se ha integrado siempre en el contexto de desarrollo de programas o políticas públicas que le han dado, de alguna manera, su orientación y su marco de referencia. Y las políticas y la psicología, además, ha desarrollado muchas áreas de trabajo y de especialización
que los propios decisores de política pública ya están en condiciones de demandar, identificar como un rol técnico de la psicología. Pero obviamente las políticas públicas tienen una gran importancia en cómo se modelan los problemas, cómo se producen esos efectos sobre la subjetividad, que son aquellos temas sobre los cuales más trabaja las distintas áreas de la psicología. Y el trabajo tiene esa estructura donde está muy bien el planteo, porque comienza describiendo las políticas sociales, las va identificando y va seleccionando cuáles son las que se van a trabajar, cuáles son sus dimensiones simbólicas, cuáles son las relaciones entre estas dimensiones y los marcos interpretativos y el rol o el campo técnico de la psicología, y luego los aspectos más empíricos que tienen que ver con las características de los psicólogos que se insertan en estas políticas sociales y los problemas también que les afectan en términos de su desgaste profesional. Es muy interesante el capítulo de desgaste, porque también yo he leído decenas de trabajos sobre desgaste profesional y vi en este trabajo que había una mirada también de complejidad, donde claramente se plantea que el desgaste no es solo en la unidad trabajador, es también en los grupos de trabajo, en los equipos, en las redes, en las instituciones, y que si uno quiere hacer intervenciones que mitiguen las consecuencias del desgaste, no obtiene o no puede obrar solamente sobre los individuos como unidades discretas, sino que tiene que trabajar también sobre los equipos, sobre las redes, sobre las instituciones, que también se desgastan, como se desgastan los profesionales. ¿Cuáles son, para ir llegando al final, cuáles son los resultados más importantes que yo destaco, que me parece interesante señalar, ¿no? El trabajo describe algunas áreas donde está más implicada, más concernida la psicología en su labor profesional. Por ejemplo, claramente hay mucha más psicología inserta en las áreas de niñez que en las áreas de vejez. Y eso es una pregunta, ¿no? Porque uno pregunta por qué se plantean estas relaciones donde hay muchas áreas o funciones como las de tratamiento que están más representadas que otras áreas como rehabilitación o como promoción, ¿no? Es decir, y ahí hay un tema importante que es esta relación, precisamente, entre lo que ofrece la profesión como respuesta técnica y lo que demanda, exige, requiere las políticas en su actuación sobre esta realidad. Y también se plantean dilemas, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las alternativas que se abren? Fortalecer aún más las competencias de aquellos profesionales que ya están insertos y reconocidos en áreas como las de niñez, que tienen una gran cantidad o desarrollar y fortalecer especialidades para que sea más fácil su inclusión en áreas donde todavía la psicología no está suficientemente presente. Pero son preguntas, ¿no?, que surgen de leer los resultados, fundamentalmente del capítulo final, ¿no? Otro aspecto importante es, que yo lo digo fundamentalmente pensando en mi realidad en Argentina, es cómo se puede problematizar la inserción de la psicología en estos procesos de gestión, y finalmente las políticas demandan al psicólogo trabajar en procesos de gestión, no solamente en la labor que puede desempeñar como psicólogo en ciertas áreas. Muchas tareas son tareas de gestión. Y ahí hay un tema porque la psicología no ha tenido una relación muy fluida con los procesos de gestión. Yo he escuchado mucho en colegas de mi país una frase que decía, yo soy psicólogo, pero trabajo en gestión. Trabajo en la gestión de políticas públicas. Como excusándose. Y yo no he encontrado ningún médico, ningún abogado que dijera o reprodujera una frase similar. Porque hay profesiones que tal vez porque tienen una historia de mayor hegemonía profesional, de mayor inserción en cargos de gestión, no entienden esa relación como una relación problemática. Sin embargo, la psicología aún sí. Pero esto lo digo desde mi realidad, desde mi experiencia. Y de hecho, la psicología, si uno hubiera trabajado más profundidad, tal vez, los cargos que la psicología tiene hoy en los procesos de gestión política, y probablemente encuentre que hay menores cargos de conducción y de gestión en ciertas áreas,
que, por ejemplo, en comparación con la medicina o comparación con otras áreas como el derecho. Digo, estos son temas importantes que hacen también a la jerarquización de la profesión y su inserción en la gestión de las políticas sociales. Y también cómo incide la fuerte impregnación que todavía tiene en nuestro país, por lo menos, el modelo clínico, ¿no? Porque también lleva a pensar que la gestión no es propia de un psicólogo, que para procesos de gestión es más importante ofrecer un cargo jerárquico a un trabajador social o un cientista social y no tanto un psicólogo cuya labor clínica es más remarcada que otras labores de orden social. Bueno, esas son preguntas y problemas que me ha suscitado la lectura de este trabajo tan bueno. Y hay dos aspectos finales que yo me gustaría señalarles como inquietudes para futuros desarrollos, para problematizar aún más el trabajo que realmente es un trabajo notable, que es, por un lado, el tema de la demarcación que ustedes realizan sobre las políticas sociales con componente psicosocial. Ahí hay toda una delimitación, una selección, obviamente, que ha hecho con fundamentación el equipo, pero yo me preguntaba qué sucedería si nosotros eligiéramos como unidades de análisis políticas sociales sin componente psicosocial, ¿no? De modo tal que uno pudiera pensar, pudiera trabajar como una construcción de un escenario que pudiera potenciar el desarrollo futuro de la profesión. ¿Qué pasaría si esas políticas que ustedes han identificado como que sin componente psicosocial pudieran incorporar estos componentes en un futuro próximo? Doy dos ejemplos, o uno. Por ejemplo, las políticas impositivas muchas veces se formulan sin tomar en cuenta el componente psicosocial. ¿Por qué las personas pagan o no pagan impuestos? Y sería muy importante que entender que eso también forma parte de la política. Le añadiría una riqueza adicional. Políticas de desarrollo turístico, políticas de erradicación industrial, políticas viales, no tienen incorporado un componente psicosocial. ¿Y qué sucedería si la psicología se insertara en esas políticas? Eso es una inquietud que les planteo por ahí para pensar y para desarrollar. Y por último, algo que me parece importante, que tiene que ver con lecturas que he tenido hace muy poco y que me parece interesante compartir con ustedes, acerca de las actuales políticas sociales y los avances, digamos, tecnodigitales, ¿no? Me parece que el desarrollo de los instrumentos tecnodigitales en la actualidad está incidiendo mucho también sobre el ejercicio, sobre la formulación y desarrollo de las políticas sociales. Y esto, a partir de la pandemia, se hizo todavía más evidente, pero ya es un proceso que está gestándose desde algunas décadas, ¿no? ¿Cómo afecta, en ese libro que acaba de publicar Eric Sadin sobre la era del individuo tirano, ¿no? ¿Cómo incide los desarrollos tecnodigitales, la constitución de esa subjetividad en el lazo social, en el vínculo y la autopercepción como ciudadano, en la anomia y sobre todo en el debilitamiento de la vida en común? Le dejo eso porque me parece que es importante que futuras aproximaciones a este tema incorporen también la problemática de las tecnologías digitales y su influencia sobre las políticas sociales. Nada más, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Hemos estado recibiendo varias preguntas y varios comentarios que van a estar siendo fijados para la instancia de conversación posterior. Les recuerdo nuevamente que el libro está para libre descarga, así que voy a dejar el link en el chat nuevamente. Ahí está. Sí, lo envié bien. Y ahora vamos con la presentación de Ignacia Verdugo y José María Fernández de Rota. Bien, Ignacia es psicóloga de la Universidad Católica de Chile y José María Fernández, profesor asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo.
psicólogo también de la Universidad del Desarrollo, magíster en Sociología y máster en Políticas Públicas, Derechos Sociales y Sostenibilidad de la Universidad de Barcelona. Lo que van a exponer ellos es una reseña de uno de los capítulos de este libro que se titula Modelos interpretativos en la formulación de políticas sociales y campo técnico del psicólogo. Voy a proyectar la presentación. Gracias, París. Mientras la proyectas. Hola a todos. Gracias, Jaime, por la presentación del libro, por invitarnos, por compartir un poquito lo que fueron todos estos años de proceso colectivo de investigación. También gracias, Martín, por tus valoraciones, reflexiones, preguntas que dan ganas de comenzar a dialogar. Ojalá tengamos tiempo en la parte final. Bueno, yo con José María vamos a presentar este capítulo que, como mencionaba Jaime, es parte de todo un gran libro de diferentes procesos de investigación, y hoy día nos vamos a enfocar en este, que refiere a la pregunta sobre cómo se está configurando el quehacer de las psicólogas y psicólogos en las políticas sociales con componente psicosocial. De ahí, bueno, este título de Marcos interpretativos en la formulación de políticas sociales y campo técnico de las psicólogas y psicólogos. Si quieres pasas la diapositiva, París. Empiezo con antecedentes. Bueno, en primer lugar, como antecedentes, queríamos compartirles cuál fue nuestro modelo de análisis o perspectiva de análisis para llevar esta investigación, que fue el modelo de Policy Frame o modelos de marcos de política. Este modelo viene del mundo del análisis de las políticas públicas y busca identificar los marcos interpretativos presentes en una política pública, entendidos estos como las representaciones simbólicas de un grupo de actores involucrados e involucradas en la formulación de una política, representaciones que dan sentido y construyen un problema político y una solución relacionada. Bueno, muy en línea también con cosas que resaltaba Martín, sobre cómo esta perspectiva propone una mirada constructivista y simbólica del proceso de política, al entenderlo como una construcción social, un proceso de relación y contraposición de relatos de una multiplicidad de actores que defienden de manera implícita o explícita determinada forma de ver las cosas, de definir un problema social y una solución a este problema. Para explicar un poco más este modelo, desde autores como Stone, Fleury o Bustelo y Lombardo, ellos hablan de que toda definición de un problema público y una política asociada a esa definición del problema es parte de una construcción colectiva vinculada a percepciones, intereses, valoraciones de actores involucrados, que tiene que ver con la existencia de diferentes comunidades interpretativas que proponen y defienden una postura sobre el problema y la solución a este. Esto es interesante porque nos permite comprender las políticas sociales que no se formulan solamente desde una racionalidad técnica, sino que a partir de una constante puesta en juego de interpretaciones diversas, que tienen a la base valores sociopolíticos y técnicos concretos, por parte de estos múltiples actores que están siendo parte de este proceso en toda la trayectoria histórica de una política, en los diferentes niveles de la formulación de una política, como vamos a ver luego en relación a diferentes instituciones asociadas en cómo se implementa incluso una política. Entonces, desde esta perspectiva, las políticas sociales no son sino resultado de una trama que involucra ideologías dominantes, valores consensuados y en disputa, conflictos de interés, arreglos institucionales entre entidades y actores implicados. Otro punto interesante a compartirles que aporta este modelo a nuestro parecer es que permite comprender cómo las políticas públicas construyen modelos de lo real, al definir qué constituye un problema, cuáles son las causas y qué respuestas lo solucionan. En el fondo son definiciones de problema y solución que están en constante disputa entre comunidades interpretativas y que tienen implicaciones directas sobre las definiciones y decisiones en la formulación de una política, que impactan y configuran los diferentes niveles de política y con ello las acciones de los actores involucrados.
Esto, como diría Subirats, vuelve indispensable que analicemos estas definiciones y su impacto en los procesos de formulación, de implementación y de evaluación de las políticas. Desde ahí entonces la relevancia de pensar este modelo para ver cómo se configura el campo técnico, el quehacer de los psicólogos y psicólogas en las políticas sociales. También quería compartirles un poco algunas preguntas que formula este marco de análisis y que nos orientaron en la investigación, que en el fondo es, frente a cada programa social que analizamos, preguntarnos cuál es el problema y cómo se define, quién se supone tiene el problema, qué solución se ofrece al problema, cuál es el grupo objetivo de las medidas, qué acciones o estrategias de intervención se proponen como solución al problema, quiénes son responsables del problema, quién tiene la voz en la definición del problema y la solución, quiénes son responsables de la solución. Entonces, desde este modelo, Marco, que igual lo iremos profundizando más luego los resultados, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Paris, desde ahí compartirles la pregunta central de la investigación, que tiene que ver con cuáles son las dimensiones del proceso de formulación de políticas sociales con componente psicosocial que afectan el uso de la psicología y la configuración del campo técnico de las psicólogas y psicólogos. Entonces el foco está, como ya mencioné antes, y seguiremos compartiendo, en cómo se configura el quehacer de las psicólogas y los psicólogos y el uso de las nociones de la psicología entre políticas sociales. Eso sería un poquito, si quieres seguir, José María. Gracias, Ignacia. Bueno, hola, saludar a todas y todos. Estoy muy contento, me sumo a las palabras de Ignacia y de Jaime, de que estemos realizando esta actividad después de tanto trabajo, de tantos años. Estoy muy contento también de que Martina haya aceptado la invitación. Me parece que sus palabras son muy interesantes, muy estimulantes para todas y todos quienes estamos interesados en este ámbito emergente, ¿no? En el ámbito de la psicología y las políticas sociales. Yo voy a continuar exponiendo lo más resumidamente posible el método y algunos resultados descriptivos de nuestro trabajo a partir de la pregunta de investigación que les planteaba mi compañera. En primer lugar, para responder a la pregunta de investigación y para guiar nuestro proceso de recolección y análisis de datos, nosotros utilizamos la teoría fundamentada, la Grounded Theory, propuesta principalmente de Strauss y Corbin. Es un enfoque metodológico cualitativo, no vamos a ahondar en esto, solamente para que quede claro cuál es nuestro marco de análisis. Lo que buscamos a partir de este enfoque, del enfoque de la teoría fundamentada, fue proponer un esquema teórico que permitiera responder a la pregunta de investigación, pero que fuese un esquema teórico que estuviese contextualizado y basado empíricamente en datos, ¿no? La idea era responder la pregunta de cuáles son las dinámicas propias de la formulación de las políticas, las dinámicas de los procesos de creación y de gestación de las políticas, y cómo esas dinámicas se relacionan con la definición del quehacer profesional de la psicóloga y los psicólogos en la política social, y también con el uso que se le da a la psicología, en términos de concepto, enfoque, etc. Para definir qué caso analizar, nosotros tomamos el Banco Integrado de Proyectos Sociales, que ya lo comentaba Jaime, es una fuente muy interesante del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene información sobre todos los programas sociales que se implementan desde el Estado de Chile. Hay un análisis más acabado de los distintos programas con componente psicosocial en el capítulo 6 del libro. A partir del análisis del Banco Integrado de Programas Sociales, nosotros definimos criterios de selección e inclusión, que tienen que ver con que los programas tuvieran presencia de psicología en su fundamento y que tuvieran psicólogas y psicólogos en su ejecución. A partir de esos criterios, seleccionamos 3 programas con una importante presencia de psicología en sus definiciones técnicas y con presencia de psicólogas y psicólogos en su implementación en distintos grados y en distintos niveles. Estos 3 programas son, en primer lugar, el programa Chile Solidario, Ingreso Ético Familiar, que es un programa orientado a intervenir sobre la extrema pobreza. En segundo lugar, el programa para niños, niñas y adolescentes en riesgo social, programa 24 horas. Y en tercer lugar, un programa de salud mental infantil en la escuela, que es el programa Habilidades para la Vida. O sea, para cada uno de estos programas, de estas políticas, nosotros realizamos entrevistas semiestructuradas, grupos focales y también, que es bien relevante, analizamos documentos orientativos, guías técnicas, normas técnicas. Entrevistamos tanto a formuladores originales de las políticas como a gestores actuales, ¿no? en ese tiempo.
Y lo que buscamos, como decía Ignacia, en los relatos, tanto de los participantes como en los relatos que se expresan en las normas técnicas, es cómo emergían ciertas categorías analíticas que nosotros teníamos. Principalmente, cómo se representa el problema en cada política, cómo se representa la solución asociada a este problema, y cuál es la estrategia de intervención definida para solucionar esa problemática. Además de cuál es el rol de los psicólogos y las psicólogas en el programa, y qué nociones o fundamentos conceptuales están a la base de los marcos interpretativos. Entonces, ahora vamos a intentar hacer una exposición bien sintética del análisis, que se encuentra obviamente en extenso en el capítulo. Nuestra idea es poder mostrar resumidamente el recorrido inductivo que nos permite el enfoque de la teoría fundamentada, desde los datos hasta el esquema teórico, a través del cual nosotros pretendemos aportar a responder la pregunta de investigación. La siguiente, por favor, compañero. Nosotros tenemos 3 categorías analíticas principales que dotamos de sentido a partir de los datos, además de otras categorías emergentes que después Ignacia les va a comentar más al respecto en el esquema selectivo. Las 3 categorías principales que nosotros llenamos de contenido son, en primer lugar, marco interpretativo, nociones de referencia y campo técnico del psicólogo. Marco interpretativo lo entendimos de manera simple como valores sociopolíticos, ideología, valores, etcétera, que configuran y están a la base de la política y que se operacionalizan en esquemas y propuestas de cuál es el problema, cuál es la solución y cómo se va a generar que se solucione esa situación problema, ¿no? Entonces, una primera constatación interesante y relevante en esta categoría es que identificamos que existen distintos marcos interpretativos en disputa y en tensión, incluso dentro de un mismo programa. O sea, un programa no tiene una manera unívoca de pensar el problema que atienden, ni una sola manera de atender las soluciones respecto a ese problema. Por ejemplo, a poner un ejemplo. En el programa para la superación de la extrema pobreza, en el Chile Solidario, existe un primer marco interpretativo que entiende que el problema de la extrema pobreza se debe a que la población objetivo no estaría accediendo a la oferta programática del Estado, a los programas sociales del Estado. Entonces la tesis es que la extrema pobreza se debe a que un sector de la población no estaría logrando acceder a los beneficios sociales. En consecuencia, la solución que emerge vinculada a ese problema es conectar a las familias con la red de protección social, funcionar como una especie de puente, de ahí el nombre original del programa. Este primer marco interpretativo convive con otro marco interpretativo, con otra noción de problema y solución, que surge con el tiempo y que está asociada a un cambio en la administración del gobierno, que cambia la manera de entender el problema, y pasa de entender el problema de la extrema pobreza como fuente de la desvinculación con la oferta programática del Estado, a entender la extrema pobreza en relación a la falta de acceso al empleo y al mercado laboral. Una manera distinta de conseguir el problema que se traduce en una manera distinta de proponer una solución asociado a capacitar a las familias y personas para facilitar su empleabilidad y su acceso a la oportunidad del mercado. Las nociones de referencia, que es la segunda gran categoría que tenemos, son esquemas teóricos, conceptos, definiciones, que también aparecen de manera transversal en todos los programas, tanto el programa de pobreza como en el de riesgo social o el de salud mental. Hay nociones transversales que aparecen y eso es una primera constatación interesante, como la noción de red, la perspectiva ecológica o sistémica, o la mención a lo psicosocial, ¿no? Esto aparece transversalmente. Aunque también, y esto es lo interesante, ¿no? La forma de significar o de interpretar estas nociones varía dentro de cada uno de los programas, ¿no? La manera que se entiende, por ejemplo, y esto lo vamos a ejemplificar después, el enfoque ecológico es distinta dentro de un mismo programa. Y finalmente la categoría de campo técnico, que está caracterizada por 2 unidades de sentido, el marco disciplinar y el marco técnico, donde los marcos disciplinarios son los enfoques o perspectivas que marcan la inserción de la psicóloga y los psicólogos, y el marco técnico se define como los focos, los objetos y las estrategias de intervención asociados al campo profesional de los psicólogos. A nivel general, podemos decir que en el análisis encontramos que hay distintos campos técnicos, no hay un campo técnico de nuevo unívoco en las políticas sociales que analizamos. Incluso hay campos técnicos diferenciales dentro de un mismo programa, y estas diferencias se expresan en distintas estrategias de intervención, distintos roles, entre otras dimensiones. Por ejemplo, en el programa Habilidades para la Vida hay un campo técnico central que está definido por los formuladores y por las orientaciones técnicas, que establece que el rol del psicólogo se encuadra en un marco preventivo y promocional, orientado a diagnosticar e intervenir con un enfoque ecológico.
Esto se traduce en acciones preventivas, tempranas, con diferentes actores de la comunidad educativa, desde un trabajo conjunto con ellos. Este campo técnico principal en el programa Habilidades para la Vida convive con un campo técnico emergente que surge a partir principalmente de la demanda de los usuarios del programa. De la demanda de los usuarios del programa que muchas veces exigen de la psicóloga y los psicólogos, no obstante esta definición que yo decía de un encuadre más preventivo promocional, exigen un rol más clínico o curativo orientado a problemas específicos de los niños. La siguiente, por favor, París. Bueno, ahí hay una imagen de la diversidad del campo técnico, todas estas figuras están más explicitadas y descritas en el capítulo. La siguiente. Bueno, luego de definir y de darle sentido a la categoría descriptivamente, lo que nosotros hicimos, como bien señala la teoría fundamentada, es tratar de encontrar la relación que existe entre estas categorías, la relación que existe entre marco interpretativo, nociones de referencia y campo técnico. Y en este análisis, lo que nosotros identificamos es que existe una relación dinámica, interdependiente entre estas categorías, donde los marcos interpretativos tienen un rol central, predominante. ¿Sí? Las valoraciones sociopolíticas son fundamentales, ya que configuran las nociones teóricas de cada programa, es decir, definen cómo se interpretan esas nociones, cómo se significan esas nociones, así como también definen el quehacer de los psicólogos en la intervención. Para ejemplificar y para no quitar más tiempo, vamos a mostrar un par de esquemas axiales que explican cómo se da en concreto esta relación. La siguiente. Por ejemplo, aquí, este es un esquema axial que se construye a partir del análisis del programa de infancia, de los programas de niños, niñas y adolescentes en riesgo social, donde están presentes dos marcos interpretativos principales que están en tensión. Un marco interpretativo que se basa en un sistema local de protección de derechos, que tiene como fundamento principal el enfoque de derechos, que convive en tensión con un marco interpretativo que entiende el problema asociado a la necesidad de prevenir el delito a través de modelos basados en evidencia, y que a diferencia del otro marco interpretativo, que le da un énfasis importante al enfoque de derechos, este le da un énfasis mayor a la importancia de la evidencia científica. Estos dos marcos interpretativos significan o interpretan un mismo enfoque, ¿sí?, conceptual de manera distinta, y eso es lo que nos parece interesante demostrar aquí. Por ejemplo, el enfoque sistémico ecológico, que es un enfoque transversal que está presente en las normas técnicas de este programa, se interpreta de manera distinta según la comunidad interpretativa que lo esté interpretando. Por ejemplo, en este caso, el primer marco interpretativo, el de protección de derechos a través de un sistema local, pone énfasis en una comprensión multinivel, pero en los sistemas amplios o de trabajo coordinado entre actores. Por ejemplo, pone un énfasis en la comunidad territorial local. A diferencia del marco interpretativo 2, el marco interpretativo de prevención del delito a través de un modelo basado en evidencia, que pone un énfasis más en la dimensión microsocial, en las dimensiones familiares, de pares y escuela, intentando encontrar los factores de riesgo asociados a la conducta delictiva. Entonces, son dos maneras muy distintas de entender un mismo enfoque. Siguiente, por favor. Bueno, no voy a entrar en detalle respecto a esto porque me alargué en el tiempo, pero esta esquema axial lo que busca también es mostrar cómo los marcos interpretativos definen los campos técnicos. Yo creo que eso va a quedar más claro ahora cuando mi compañera, cuando Ignacia muestre finalmente el esquema axial, el esquema selectivo, que es el esquema que pretende proponer una teoría en función de la cual responder a nuestra pregunta de investigación. Gracias, José María. Bueno, seguimos entonces con el análisis selectivo, donde estamos en el fondo aquí respondiendo la pregunta de investigación y relacionando estas nociones que ya comentaba José María de marco interpretativos, nociones de referencia y campo técnico de la psicóloga y psicólogos. Si quieres pasar, París. Este diagrama, esta figura en el fondo tiene que ver con el análisis selectivo, y lo voy a ir explicando cada una desde arriba hacia abajo más o menos para que me vayan siguiendo, que tiene harta información. Bueno, desde los resultados en primer lugar es posible, como vimos también desde el marco comprensivo y desde el análisis descriptivo, los marcos interpretativos como un fenómeno complejo y en constante disputa que se configuran desde estas comunidades interpretativas
presente en los procesos de formulación e implementación, que aparecen tanto desde instituciones involucradas como instituciones o comunidades que están fuera de estas instituciones. Comunidades que van defendiendo cierto discurso sobre lo real y configuran un modo de comprender problemas sociales y un modo de solucionarlos desde el Estado. Lo que es interesante que analizamos también es cómo estas comunidades interpretativas a su vez tienen relación con contextos histórico-políticos y contextos académicos que configuran y posibilitan la existencia de los diversos marcos interpretativos en un momento social concreto, ¿no? Con contexto histórico-político entendemos el modo como los sistemas y procesos formulan y se ven influidas cómo los sistemas y procesos sociales, económicos y políticos históricamente situados son el escenario en el cual se formulan y se ven influidas las políticas sociales. Y con contexto académico entendemos los modelos teóricos conceptuales, las comunidades científicas y académicas que son relevantes en relación a las temáticas abordadas por cada programa, y también, y en nuestro caso de estudio, en relación a la formación y rol de los psicólogos y psicólogas, que influye en el vínculo entre la psicología como disciplina y las políticas sociales. Estas valoraciones sociopolíticas entonces definen ciertas nociones de problema y solución presentes en los diferentes programas, y de manera transversal a los programas observamos que en general se define el problema en respuesta a las insuficiencias identificadas en el modo en cómo un fenómeno social ha sido o está siendo abordado por las acciones del Estado, y que para los entrevistados y los documentos analizados estaría teniendo relación con la falta de consideración de dimensiones subjetivas y relacionales para abordar el fenómeno. También observamos que los problemas se formulan en términos de ausencia, carencia, o precarización de recursos subjetivos y relacionales de los y las sujetos, beneficiarios, beneficiarias y sus familias. Es decir, se identifica especialmente que el problema tiene que ver con dinámicas que ocurren al interior de las familias o en relación de los y las individuos y las familias con el contexto. En relación a esto, observamos cómo a nivel transversal en las políticas, como solución se le da centralidad a desarrollar estos recursos y competencias subjetivas y vinculares en individuos y familias, dando énfasis en identificar recursos, potenciarlos y promover la autonomía de individuos y familias. Esto se le pone mucha centralidad también en general a generar un trabajo de proximidad e implicación por parte de los y las implementadoras, sobre todo para desarrollar habilidades de vinculación. Y lo que es interesante que observábamos es que la variabilidad entre marcos interpretativos está dada en general por cuáles vínculos se consideran centrales para la solución del problema. Por ejemplo, para algunos marcos interpretativos se ponen más el foco en un nivel micro de las relaciones dentro de la familia y las competencias parentales, por ejemplo, o también en algunos casos el trabajo con los sueños y metas familiares individuales para conseguir un empleo, por ejemplo. También hay un foco en otros casos en un nivel meso, en las relaciones dentro de una comunidad educativa o entre instituciones locales dentro de un territorio. También en la vinculación de los individuos y familias con la oferta del Estado, o de estos individuos y familias con el empleo y la estructura de oportunidades. Y también marcos alternativos que hablan de un nivel macro, donde le dan centralidad a los vínculos comunitarios y la relación entre una ciudadanía agenciada y un Estado que se espera sea garante de derechos sociales para toda la población. Bien, estos marcos interpretativos entonces estarían configurando un tipo de racionalidad técnica. Y esta racionalidad técnica fue una categoría emergente dentro del proceso de análisis que tiene que ver con el grado de valoración que formuladoras y gestoras otorgan al contenido de las normas técnicas y a su adhesión o adherencia durante la ejecución del programa. Y también a la existencia de márgenes de flexibilidad en el campo de acción de las y los implementadores, en tanto le dan o no valor a la adecuación local, territorial y la implementación. Al respecto de esto, nosotros identificamos dos grandes polos entre los cuales se mueven estos tipos de racionalidad técnica.
definidas desde cada marco interpretativo. Por un lado, un tipo de racionalidad técnica más normativa, donde se le da gran valor a la norma técnica, a la adhesión a su contenido, y donde hay mecanismos sistematizados de entrenamiento, supervisión, evaluación, con pocos o nulos grados de flexibilidad en el campo de acción de los y las implementadoras. Y por otro lado, un tipo de racionalidad abierta, donde prevalecen altos grados de flexibilidad en el campo de acción de las implementadoras y por tanto de las y los psicólogos, ya que se le da suma importancia a la adecuación local del programa de lo que ocurre en el territorio en la implementación y poca valoración a la norma técnica y a la adhesión a su contenido, con escasos mecanismos de entrenamiento, supervisión y evaluación. Entonces, observamos cómo estas valoraciones de problema, solución y de racionalidad técnica configuradas desde cada marco estarían teniendo un impacto en las nociones de referencia o teóricas presentes en cada programa. En tanto, estos marcos interpretativos reformulan su definición, ¿no? Como mencionaba un poco José María, y también en qué tipo de rol se le asigna a estas nociones teóricas de acuerdo a la racionalidad técnica que tenga. ¿Qué relevancia tienen estos conceptos? ¿Cuánto hay que adherirse a esta manera de comprender los conceptos? ¿Cómo se definen, ¿no? Entonces, de manera transversal, observamos la presencia de el enfoque sistémico relacional, el enfoque ecológico multinivel y el apoyo psicosocial, como referencias teóricas que de manera transversal están fundamentando la formulación de estos programas con componente psicosocial, que claro, son nociones de referencia que tienen que ver con este énfasis que se están dando a las dimensiones subjetivas y relacionales para abordar el fenómeno, y que, como mencionamos antes, están siendo definidas de manera diferenciada de acuerdo a cada marco interpretativo. Otro punto interesante con respecto a las nociones de referencia es que estas estarían siendo definidas de manera prioritaria en el lugar de las normas técnicas, y por tanto que estarían mediando la relación entre marcos interpretativos y campo técnico de los y las psicólogas. Es decir, que los marcos interpretativos están configurando el campo técnico, el quehacer de los psicólogos y psicólogas, pero a través de las diferentes concepciones teóricas que aparecen, sobre todo en las normas técnicas, porque son las normas técnicas en el fondo las que definen la orientación de la intervención. Es decir, que las nociones de referencia están teniendo un rol central en las definiciones de la estrategia, de qué es lo que se hace en la implementación, por lo que esta diferenciación de cómo se definen las nociones teóricas tendría una implicancia en cuál es el rol atribuido a los psicólogos y las psicólogas. Cómo se enfoca su labor y también qué expectativas se tienen de lo que tiene que hacer un psicólogo. Entonces, con todo este mapa, un poco viendo cómo es la dinámica de influencias que estamos planteando, y queriendo responder a esta pregunta de investigación, observamos cómo el campo técnico de la psicóloga y psicóloga está siendo configurado por valoraciones sociopolíticas en relación a estas comunidades interpretativas y contextos políticos y académicos, pero a través de las normas técnicas, lugar donde tiene mayor relevancia estas nociones de referencia. Entonces, en este escenario, y como también mencionaba mi compañero, el campo técnico resulta ser amplio, diverso, con grados distintos de tensión-resolución, donde su rol y accionar está centrado en esto de intervenir desde lo subjetivo relacional. Y en este gran marco que observamos de manera transversal, también encontramos dos grandes polos, entre los cuales se sitúan los diferentes campos técnicos que encontramos, que antes mostraba en el diagrama José María. Desde un polo se configura un campo técnico enfocado en lo relacional contextual, donde el centro de la intervención está en la relación entre actores, entidades y sistemas amplios, desde una perspectiva multinivel, trabajando con otras disciplinas, en una acción sobre todo preventiva y de promoción, de desarrollo de recursos, habilidades relacionales, competencias para entrar en una red, buscando la autonomía. En relación a un contexto local más amplio, más allá de lo individual, ¿no? Y desde otro polo, se configura un campo técnico de acción clínico individual,
el cual define como objeto de intervención el individuo, el trabajo en el box tradicional, estrategias de diagnóstico e intervención de psicología clínica. Bueno, y como también mencionaba antes José María, en el fondo este polo nos pareció interesante agregarlo también porque si bien no aparece como en los relatos oficiales de los programas, sí aparece a nivel de la implementación, especialmente en el programa de habilidades para la vida, donde aparece como relato especialmente de los beneficiarios y de otros trabajadores de la intervención. Y también es relevante porque aparece como contraste, o sea, los relatos visuales hablan de que no quieren al llegar a hacer una intervención individual clínica tradicional, quieren alejarse de ese rol, pero al mismo tiempo ese rol ocurre y existe y también está siendo demandado por otros actores involucrados. Uh-huh. Por ahí con la selectiva, luego si hay preguntas podemos seguir profundizando y ahora podemos seguir hacia las conclusiones, que ya estamos súper de tiempo. Yo solamente decir que como conclusión en el fondo es interesante remarcar la relevancia del aporte del modelo Policy Frame, o sea, de tomar modelos de análisis de políticas para analizar cómo es el rol de los psicólogos, ¿no? En el fondo, en este proceso de transformación, también se transforma el campo técnico del psicólogo y su quehacer, y cómo en el fondo a lo largo de la trayectoria histórica de una política, en los diferentes niveles, con las diferentes instituciones asociadas, también se configura el rol de los psicólogos, qué se espera de los psicólogos y psicólogas, y esto obviamente tiene impacto, entonces, y las preguntas también que hacía Martín, ¿no? Como qué tipo de formación entonces estamos teniendo para las políticas sociales como psicólogos y psicólogas. Y por otro lado, también remarcar esto que ya se ha estado diciendo, cómo se ve sobre todo un foco en dimensiones subjetivo-relacionales en estos programas sociales, que un poco es el criterio con el cual elegimos los programas, pero también es interesante de cómo habla de un momento político-social conjunto, de la aparición de dimensiones psicosociales en las políticas sociales del continente, y cómo a propósito de problemas que tienen índices como de pobreza, conductas disruptivas, problemas de salud de los niños y niñas, la respuesta es una respuesta relacional, de la desvinculación, de la falta de redes, etc. Entonces, cómo en este marco hay mayor entrada de psicólogos y psicólogas. Cómo en el fondo se hablan de conceptos desde la psicología para responder a estas problemáticas sociales. Si quieres seguir tú. Ya, cortito para ver si nos quedan unos minutos para preguntas. Solamente voy a cerrar con dos conclusiones finales. Como ya mencionaba Jaime, a lo que nos interesa a nosotros principalmente es que este libro y esta investigación, en particular lo que acabamos de exponer con Ignacia, sea un insumo, sea un estímulo para incentivar tanto programas de formación como líneas de investigación. Y lo importante, creemos nosotros, es que generamos evidencia de que es relevante que en estos programas de formación o líneas de investigación no solamente se centre en la transferencia de conocimiento en aspectos, comillas, técnicos o disciplinares. Por ejemplo, si hay formación para psicólogas y psicólogos que trabajen en políticas sociales, que no se les enseñe solamente a hacer marcos lógicos, sino que también se releve esta dimensión simbólica, ideológica, política de las políticas sociales, que es muy relevante y que tiene mucha influencia en la definición de lo que van a hacer las psicólogas y los psicólogos que trabajen en la implementación de estas políticas. Y lo último, solo para cerrar, y que lo conozco también con una pregunta que vi en el chat que hizo Claudio. Este capítulo, el capítulo 3, es un capítulo que de alguna manera parte de arriba hacia abajo, ¿no? Desde la formulación o de la gestión a el campo técnico. Como nosotros asumimos que este es un fenómeno muy complejo, creemos que no hay una respuesta determinista a la pregunta que nos hacemos, es decir, los psicólogos o psicólogas que están en la implementación no están totalmente constreñidos o limitados por los marcos interpretativos. También hay un margen de agencia, hay un margen de cambio y de transformación desde los ejecutores, y eso está más expuesto en el capítulo siguiente, que es el capítulo de implementación, y que les invitamos a revisarlo y a leerlo para complementar y para complejizar todo lo que hemos presentado con Ignacia en el capítulo 3. Eso. Muchas gracias. Perfecto.
Muchas gracias, Ignacia y José María. Eh, bueno, yo creo que tenemos algo así como 15, 20 minutos para la conversación. Hay varios comentarios y preguntas, algunas dirigidas, digamos, a todos los expositores y a todas las expositoras, y hay algunas que también van dirigidas a expositores en específico, y me gustaría partir con una pregunta que hizo Gabriela. Pari, ¿Sí? quizás ¿Qué va? podrías dejar de compartir la presentación. Ah, ya. Muchas gracias, José María. Vale, gracias. Ahí está. Me gustaría partir con una pregunta que hizo Bárbara, dirigida a Jaime, que dice, en los 2000 Jaime hizo una caracterización de la relación que establecía la psicología comunitaria con las políticas públicas, y luego volvió a observar esa relación alrededor de 10 años después. Hoy entonces hace una actualización y pregunta, Bárbara, ¿cuáles son los elementos críticos más distintivos de la situación actual puesta en relación retrospectiva con esos momentos anteriores? ¿Qué es lo que más llama tu atención y por qué? Yo encuentro que es muy interesante esa pregunta. Lamento que no tengamos tiempo para abordarla completamente. Mucho que decir al respecto. Le agradezco a Bárbara el link que hace con eso. Agregaría que incluso hay un análisis que hicimos en relación a las estrategias de intervención comunitaria en los 60, a propósito de las políticas y los programas de salud mental de Marconi y de Weinstein, que podríamos uno también ponerlo en ese continuo análisis de la relación entre psicología, a veces más con foco en psicología comunitaria, y políticas públicas. Entonces ahí hay un continuo que es interesante de ver. Yo, súper bien lo que hace Bárbara. Bueno, ella es una estudiosa, junto con María Isabel Reyes, del tema también, digamos, son un núcleo de la Portales, Bárbara y la Católica Valparaíso y María Isabel, que están en la línea de continuar este gran programa de investigación de la política pública. Mira, solo decir que yo percibo que hay cambio en los modelos. Creo que hemos pasado desde modelos más de base sociocultural, Marconi, Weinstein, a modelos mucho más acotados, como lo que se analizaba en las políticas sociales de los 2000, que eran mucho más en las competencias, en la información, en el desarrollo de recursos preventivos tipo microsociales muy acotados. Hemos pasado, y ahí podría ahondar mucho, la literatura está toda referida en general, hemos pasado a modelos más amplios que los micro de los 2000, no tan amplios como los socioculturales de los 60, pero que son con más fundamento como los modelos ecológicos. Para mí fue un descubrimiento de esta investigación que lo ecológico estaba instalado. Estaba instalado en versiones distintas, como contaba José María, en versiones más acotadas, lo ecológico, y otras más amplias, incorporadas desde dimensiones, por ejemplo, de la diversidad, de la interculturalidad, los derechos, en fin, y otras más, las dinámicas microsociales del joven. Me acuerdo en el programa de trabajo con la familia intrasistémico, multisistémico, que trabajaba con dimensiones más circunscritas al niño, la escuela y la familia, la casa, en fin, y otros corporativos, lo sociocultural, la interculturalidad, los derechos. Yo creo que eso se instala más ahora, en estas políticas que son del 2016, 15, 16. Por un lado. Por otro lado, un tema muy importante, que es que los otros investigaciones son investigaciones documentales, son mucho menos profundas, leemos política, leemos texto y analizamos, pero y es un afán que teníamos por año, de hacer un estudio empírico acabado. De eso hemos avanzado montones. O sea, este es un estudio justamente la idea crítica era: dejemos de mirar solo documentos, miremos prácticas, miremos dinámicas, miremos actores. Y por eso el policy frame y todo el análisis política nos ayudó montones. Antes no hacíamos desde modelos de análisis política, nos tirábamos a capela, digamos, desde los psicólogos. Acá nos tiramos con tecnología analítica más potente surgida desde los modelos de análisis de políticas públicas. Entonces logramos mayor densidad, y hay mucho que hablar también ahí, que nos muestra una cosa muy potente, a mi juicio, es cómo los modelos teóricos en psicología se tensionan, se transfiguran
como que se van haciendo. No es que uno dice ecológico y significa una cosa. Para uno significa una cosa y para otro. Un subsecretario habla de empoderamiento, pero con una concepción X, y otra con una muy diversa. Entonces, esa dinámica creo que es una contratación. Y lo otro es que yo creo que hemos avanzado mucho en la capacidad de mirar como los procesos diferenciando los procesos de implementación y formulación. En las investigaciones anteriores nos quedábamos en la formulación y los documentos. Acá entramos en la implementación y ahí hay un mundo. Nosotros entramos con 2, 3 conceptos como red, interacciones, en fin, negociación de actores, y yo creo que hay un mundo que hay que mirar. O sea, la formulación no es la implementación, eso yo lo aprendí ahora, y son mundos distintos, y si queremos transformar y hacer transferencia de conocimiento a las políticas, no podemos desconocer que son dos mundos distintos. Eso, por decir algo muy rápido, porque yo me gustaría que pudiéramos hablar más todos. Gracias, Jaime. Hay otra pregunta que me parece que también puede ser extrapolable a Martín, para que nos cuente también de su experiencia. Dice, perdón, acá dice, ¿qué incidencia tienen los cambios de gobierno en la definición programática y sus objetivos? Mucha, enorme. Porque estamos hablando de políticas sociales que son políticas, cuidado, ¿no? En las que interviene siempre el Estado, pero no son solo políticas estatales, intervienen también otros actores sociales, y también debemos diferenciar lo que es una política donde interviene el Estado con todo su aparato administrativo, técnico, y los elencos de gobierno que transitan muchas veces por esas políticas y le dan su impronta, y que a veces exhiben o reflejan en ese proceso diferenciaciones muy interesantes para el análisis entre los momentos, ¿no?, que esa política despliega, tanto en la formulación como en la implementación. La política continúa, pero hay improntas, hay énfasis, hay continuidades y hay también discontinuidades que se exhiben en en los diferentes elencos gubernamentales. Entonces me parece que eso hay que tenerlo presente, y si el análisis se despliega a lo largo de varios años, y estas políticas obviamente trascienden una gestión de gobierno, esta dimensión la tenemos que tener muy presente, ¿no? Diferenciar el Estado, los actores sociales en general, y el Estado general del gobierno, que es otro aspecto en particular que también atraviesa el campo de las políticas sociales. Perfecto, no sé si Ignacia, José María, Jaime también quieran decir algo a propósito de la experiencia chilena también. Sí, quizás, bueno, para complementar lo que decía Martín y para hablar de nuestra evidencia, digamos, de la evidencia que generamos nosotros, lo mencionamos quizás muy rápido, pero nosotros lo vimos cómo los cambios de administración del Estado influían en los cambios de los marcos interpretativos, principalmente en una política que es una política muy relevante, ¿no? Una política insigne, que es la política para superar la extrema pobreza, ¿no? Una política que el Chile Solidario en su inicio, que después incluso cambia de nombre, ¿no? Es muy evidente el cambio, que surge por ahí por el gobierno de Lago, en un contexto latinoamericano donde surgían otro tipo de programas similares de transferencias condicionadas, por ejemplo el Bolsa Familia, que es muy relevante en Brasil. Y ese programa tiene una tesis muy clara respecto a la extrema pobreza, que es entender la extrema pobreza como desvinculación de la familia respecto a la oferta programática del Estado. Entonces, le asigna un rol al Estado mucho más relevante en términos de que el Estado tiene que acercarse y reparar esa relación dañada o quebrada entre la familia y la oferta pública. Después avanza el tiempo, digamos, ocurren muchas cosas, pero hay un cambio ideológico notable que aparece el primer gobierno de derecha desde la vuelta a la democracia, el primer gobierno de Sebastián Piñera, y el programa surge un cambio de foco muy evidente. Pasa de entender el problema como la desvinculación respecto a la oferta programática del Estado, a entender el problema de la extrema pobreza
como la falta de acceso al mercado laboral, a las oportunidades de empleo. Entonces cambia totalmente la lógica, cambia la intervención, porque la intervención ya pasa de ser un interventor que se acerca a la familia, genera un puente, genera reconfianza con la familia, a un interventor que desarrolla capacidades, competencias para que las familias o para que las personas puedan reingresar al mercado laboral. Entonces, yo creo que es muy evidente cómo ideológicamente el programa transita y eso termina afectando en el rol que tiene el interventor que está en el terreno, en la ejecución. No sé, Ignacia, si tú querías complementar. Sí, como muy de acuerdo con eso. Yo creo que también lo que es interesante de esto, o sea, como pensar como cuál es el rol de los cambios de gobierno y del Estado, es también, que creo que es interesante de esta investigación, como qué es lo político, ¿no? Porque a veces cuando entramos como en el espacio formativo en psicología de cómo se relaciona la psicología y la política, o también en las discusiones sobre qué está pasando en Chile, por ejemplo, etcétera, muchas veces el foco está, bueno, en las discusiones que están teniendo los parlamentarios sobre los proyectos de ley, y creo que algo que es interesante es que la política pública en realidad tiene diferentes niveles donde se está configurando, donde hay actores, disputas, nociones, conceptos, que es importante en el fondo en qué está ocurriendo entonces la implementación, entonces cómo se materializa, concretiza una política, ¿no? Entonces creo que eso es interesante también para pensar qué conocimiento estamos como dándole relevancia para analizar las políticas y para analizar el rol. De que en el fondo lo que es Estado también es algo complejo, también son los profesionales que están ahí trabajando, los que están en la implementación, los que están en la gestión, y que por eso mismo están como el cambio tan radical cuando hay cambio de gobierno y que en el fondo tenemos estos mismos parámetros, normas técnicas, cambiamos cada 4 años todo el equipo técnico y de gestión por los cambios de gobiernos que hay en Chile cada 4 años, ¿no? Y cambia, entonces tenemos que utilizar estas mismas palabras, pero agregarle otras cosas como para que tenga nuestro enfoque. Y eso influye y configura entonces quién entra y quién no, de qué tipo de psicólogo estamos hablando. Entonces, claro, ahí creo que se complejiza también esta relación entre Estado y política y rol de los psicólogos y psicólogas. Pari, yo creo que podríamos hacer la última pregunta integrativa y cerramos. O una reflexión tuya quizás. Pari, como también parte del equipo. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario, bueno, a propósito de las presentaciones de hoy día, Gonzalo, quien está acá participando en el chat, se había quedado con la idea de que solo habíamos hecho una investigación respecto a los procesos de gestión de política, pero también dejar en claro que el libro comprende un estudio en los procesos de diseño, de gestión y de implementación, ¿sí? Entonces, para que se pueda revisar, que también lo destacó Martín, como esta idea de considerar los distintos niveles de la política y tratar de previsualizar, explorar, yo creo, las articulaciones que existen entre ellos. Sí. Y me parece que hay una última pregunta que podríamos quizás abordar entre todos, y la tengo acá, que dice, bueno, algo que José María también abordó durante su presentación, pero también podríamos invitar a Martín que lo aborde de acuerdo a su experiencia. Dice, la estrategia de intervención de los programas, ¿cómo surgen? ¿Consideran la participación o conocimiento de los ejecutores? Perdón, la última parte de la pregunta, ¿cómo es? ¿Consideran la? ¿Consideran la participación y el conocimiento de los ejecutores? Muy buena la pregunta. Desde mi experiencia en el Estado Nacional y en diferentes programas y demás, ha sido que los procesos de formulación se vislumbra más los atravesamientos políticos y se plantean en un nivel de centralización mayor. Intervienen, por lo menos en Argentina, en los últimos 20 años ha intervenido mucho
el poder legislativo, en menor medida el judicial y fundamentalmente el ejecutivo como autoridad a cargo de la aplicación de esa política que se traduce finalmente en programas de acción. Los interventores, que están ubicados en muchos niveles institucionales, generalmente configuran la planta estructural del Estado mediante la cual esa política se implementa, ¿no? Y ahí me parece que es el punto más importante, que obviamente habría que analizarlo mucho más, que son los niveles propiamente de conducción, de gestión, donde las determinaciones políticas son mayores, y los niveles de implementación. Ahí no se abre mucho la participación a los implementadores de la política. Esa es mi impresión. Los implementadores actúan bajo contextos redefinidos, pero generalmente en un nivel donde la participación no es muy abierta. Y ahí, bueno, existe todo un juego de discrecionalidades, de autonomías, de tensiones, entre el nivel de gestión y de conducción y el nivel operativo, que por lo general es más estable, es un nivel continuo que forma parte de la administración pública, y el otro nivel es un nivel más transitorio, más político, y que trabaja con las determinaciones más asociadas a lo político, ¿no? Con un plazo transitorio, con un objetivo más de orden político y demás, ¿no? Otra racionalidad. Creo que hay distintas racionalidades, y eso es muy importante destacarlo en las inserciones que los profesionales tienen en el campo de la política social. Mira, solo decir un detalle, que es que muy de acuerdo con lo que plantea Martín, se lo agradezco. Para mí es importante escuchar además un análisis internacional. Solo decir que no obstante se desconocen igual las acá, y lo vimos en los datos, todos nosotros y nosotras, igual no obstante, y eso desconocimiento, el conocimiento implícito, la experiencia práctica, eso igual emerge, filtrado, a veces contradictoriamente, pero emerge. Por eso creo que es importante ver la implementación, emerge en el posicionamiento que tienen los equipos, en la crítica que elaboran, en el desconformismo, la sensación de malestar que tienen muchas veces con los programas. Yo creo que igual está el acumulado ahí, surge y fluye. Si abrieran mecanismos de participación, de diálogo, se generaran más procesos de abajo hacia arriba, eso fluiría más y sería más sano, a veces, que incluso a veces se enreda y se distorsiona. Pero no obstante se niega el conocimiento acumulado de la experiencia, ese está presente de forma diversa, pero está presente. Tú nos despides, París. Bien. Bueno, para terminar, agradecer la presencia de los asistentes, los comentarios, las preguntas. Quizás soy un poco majadero, pero les recuerdo que el libro está para libre descarga. También voy a insistir en dejar el link acá en el chat. Y también muchas gracias a Martín, muchas gracias por aceptar la invitación a comentar el libro. Es una tremenda contribución también escuchar contrapartes también que estén abordando temáticas similares o afines. Y bueno, a Ignacia, a José María, a Jaime y a la Universidad del Desarrollo en general. Así que terminamos la instancia y muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los asistentes. Gracias a ti, Paris, también, Sí. por la moderación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.